Hoy nos toca el capítulo 9 del libro de Números. Capítulo 9 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título Celebración de la Pascua. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Vamos a detenernos aquí un momento. Nos quedamos en el versículo 5, pero vamos al inicio. Vamos al inicio. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y ahí establece el tiempo. Entonces, primero, vamos a ver qué significa Pascua. Pascua tiene su origen en el latín pascha, que a su vez viene del griego pascha y del hebreo pesach. En general significa paso o salto. Y se celebra en el mes de Abib, como lo establece en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Entonces el pesaj, Pascua. Entonces el pesaj se celebra entre el mes de marzo y abril, que sería en primavera. Entonces la Pascua o pesaj se celebra en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el cual dura 7 días. La fiesta de los panes sin levadura dura 7 días y el pesaj se celebra el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Estas dos fiestas están juntas de la mano. Entonces, en el judaísmo, para que podamos entender mejor, en el judaísmo, la Pascua o el pesaj conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Ese es el enfoque principal de la celebración. Celebran, conmemoran el día que Jehová, con su brazo fuerte y temible, los libertó de Egipto, de la esclavitud. Esa es la celebración principal, el objetivo del pesaj. En esta celebración se come un cordero pascual, que es la ofrenda que Dios mandó sacrificar para comer en familia. Porque nosotros vemos que muchos de la iglesia de Cristo, no podemos decir todo, porque hay en el pueblo de Cristo que celebra el pesaj, pero que nos enseña la palabra del Señor. Nosotros que somos cristianos, recuerden que el pueblo de Israel, recuerden que el pueblo judío, ellos no creyeron cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Nació, se entregó allá en la cruz de Calvario, murió y resucitó. Ellos no creyeron en esa venida del Señor. Ellos todavía lo están esperando. Tenemos que tener, para que entendamos mejor esto, tenemos que tener eso siempre en cuenta. Entonces ellos todavía le celebran el pesaj.
o el día de la Pascua, como quieran llamarlo. La Pascua o el Pesaj. Ellos lo celebran porque recuerdan que para ellos nuestro Señor Jesucristo Mesías todavía no ha venido, ellos todavía no están esperando. Pero nosotros como cristianos que sí creemos en su venida y ya lo estamos esperando ya por segunda vez, que Él vino y estuvo aquí en la tierra, murió en el Calvario, nos redimió, hizo todo, se entregó, hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Nosotros sí creemos en el Antiguo Testamento, ellos no. Perdón, creemos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, todo. Es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creen en nada de eso. Tenemos que tener siempre presente, para que entendamos mejor, hay que tener siempre presente esa información. Entonces vemos que ellos celebran el Pesaj porque así lo estableció Dios, Jehová de los ejércitos, en aquel tiempo, para conmemorar el día de la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Ahí, como dijimos, se come un cordero pascual, que es la ofrenda que Dios mandó sacrificar para comer en familia. En el cristianismo, los que sí creemos que Cristo sí vino, la Pascua se celebra, la Pascua que se celebra es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ellos no creen en eso. La muerte de nuestro Señor Jesús fue un sacrificio expiatorio, fue el último cordero, se entregó a sí mismo. Eso es similar al cordero en la Pascua judía. Pero nuestro Señor Jesucristo fue el último cordero, se entregó por sí mismo, por toda la humanidad. Entonces, en nuestra Pascua comemos la Santa Cena. En nuestra Pascua nosotros comemos la Santa Cena. Como lo establece, lo enseña en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 16 al 20, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros fue derramada. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo estableció esto. Dijo: esto es mi cuerpo que vosotros habéis dado, haced esto en memoria de mí. Lo dejó establecido para nosotros recordarlo a Él, recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y también dijo aquí: esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Ese es el nuevo pacto. Mientras que en el Pesaj se estableció en el antiguo pacto que se recordara, se hiciera esa, vamos a decir, esa cena conmemorativa, porque fueron sacados de Egipto, fueron liberados. Pero después que el Señor Jesucristo, aquí en el Nuevo Testamento, el Señor deja establecido una nueva cena, una nueva conmemoración, vamos a decir así, un nuevo festejo, una nueva conmemoración. Y lo establece, que es la Santa Cena, la institución de la Santa Cena. Dice que lo hiciéramos recordándolo a Él y diciendo que será el nuevo pacto. El nuevo pacto. Entonces, ya nosotros sabiendo eso, ya nosotros no celebramos el Pesaj. Claro que es algo importante recordar de que el Señor les sacó de la tierra de Egipto, que fueron liberados. Claro que eso es algo, Dios mío, glorioso, maravilloso. Pero ahora el Señor estableció algo que está, vamos a decir que es más, es superior, porque se trata de cuando el Señor dio su vida, el Señor nos redimió de la maldición de la ley, de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte, del pecado. El Señor llevó nuestras enfermedades, nos redimió de las enfermedades, llevó todos nuestros pecados sobre Él, nos hizo justos, aceptos delante de Él.
El Señor, pues, con su sangre nos compró. Fuimos comprados a precio de sangre. O sea, todo lo hizo perfecto en la cruz del Calvario, todo. Pagó un precio por nosotros, por la libertad, por nuestros pecados, por todo. Entonces él dejó establecido que nosotros tenemos que recordarlo a él, ese acto tan glorioso, tan poderoso que hizo en la cruz del Calvario. O sea que ya no es el pesar, sino que ahora nosotros celebramos la Santa Cena del Señor. Si nosotros leemos en 1 Corintios, capítulo 11, 23, del 23 al 32 dice, tiene el título de Institución de la Cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Fíjense, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todos los días, o todas las veces, perdón, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí estamos viendo que Él dejó establecida ahora es la cena del Señor, que se hace en las congregaciones. Algunas iglesias lo hacen todos los domingos, otras iglesias lo hacen una vez cada domingo, la primera semana de cada domingo. Pero ahora nosotros como cristianos, que creemos al Señor Jesús, al que vino, creemos en el Nuevo Testamento, todo eso, nosotros celebramos porque ahí está establecido, es la Santa Cena, no es el pesado. Recuerden que ellos no creen en el Nuevo Testamento. Por tanto, ellos no pueden, están todavía practicando las cosas bajo la ley. Tenemos que tener eso claro. Vamos a seguir entonces. Nos quedamos aquí en el versículo. 5, 6. Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Recuerden que una de las maneras de que una persona se contaminaba era tocar un muerto o un animal muerto también, que es impuro. La persona se contaminaba. Entonces dice 7. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebraréis, con panes y levaduras y hierbas amargas. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua de la celebración. Mas el que tuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con nosotros extranjeros y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrarán, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural. Como natural de la tierra. Ok, vamos a detenernos aquí un momento. Entonces, aquí vemos. Aquí dice Moisés, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos y no pudieron celebrar la Pascua aquel día
y vinieron delante de Moisés, delante de Aarón y del día. Ok. Para los que celebran, estaban celebrando allí la Pascua o la Pascua. Ahí vemos que estaban algunos que estaban inmundos porque habían tocado un muerto. Y ellos tenían que seguir un rito para que pudieran quedar limpios nuevamente. Entonces, se le preguntó, Moisés le preguntó a Jehová, y Jehová dio el Todopoderoso de instrucciones. Si les permitió hacer su Pascua al mes siguiente. Si se les permitió hacer su Pascua. Entonces, aquí vemos que en ese momento una persona que estuviera contaminada o inmundo, vamos a decir inmundo o contaminado es lo mismo, hay una contaminación allí. En ese momento no podía tomar la Pascua. Sí lo iba a tomar, pero no en ese instante. Entonces aquí vemos, si lo llevamos ahora con la Santa Cena, vemos que dice la palabra de Dios respecto a ese tema, dice, tomando la cena indignamente. ¿Qué dice? De manera que cualquiera. Ese es, ahí todavía estamos en 1 Corintios 11, en el versículo 27. 1 Corintios 11, versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere, estamos hablando de tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. O sea que muchos han muerto. Aquí está diciendo, bueno, pues terminar estos versículos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, que la persona que toma la Santa Cena del Señor, si la toma indignamente, ya vamos a ver, indignamente. Una persona que toma la Santa Cena del Señor a la ligera, así, indignamente, dice, por lo cual hay muchos enfermos y débiles. O sea, que una persona que toma la Santa Cena del Señor indignamente, recibe, si la toma indignamente, maldición cae, entra en la persona. Por eso es que la persona dice, mira cómo dice, por lo cual hay muchos enfermos. La persona se puede enfermar, se debilita y dice hasta muere, porque dice y muchos duermen. Cuando dicen que muchos duermen, están diciendo que la persona muere, puede hasta morir por tomarse la Santa Cena indignamente. Entonces, el Señor ha hecho aquí, vemos que ha hecho hincapié en que ninguna persona debe participar indignamente de la Santa Cena, lo cual, ¿qué significa? Que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados antes de tomarla. O sea, que nosotros debemos ponernos a cuentas a Dios antes de tomar la Santa Cena. Y fíjense lo que estábamos leyendo ahorita. Una persona contaminada o inmunda, porque tocó algo que estaba contaminado, la persona se contaminó, en ese momento no podía tomar la Santa Cena. Sí la iba a tomar después, pero en ese momento, instante no, porque estaba contaminado. Entonces, fíjense la relación ahora con la Santa Cena, viene siendo lo mismo. Una persona que esté en pecado, o sea, recuerden que la contaminación que entra uno es por un pecado. Jehová estableció de que no se tocara un muerto porque la persona se contaminaba. Al tocar la persona un muerto, ya ahí se quebrantó la palabra y hubo una contaminación. La contaminación que son espirituales. Aquí la persona se va a tomar la Santa Cena, pero la persona no sabemos en qué condición está, de repente está en fornicación y nadie lo sabe. Y en ese estado está tomando la Santa Cena, la persona. De repente la persona, antes de ir a la iglesia, discutió con el marido y pelearon y todo. Y en esa condición, si ponerse a cuenta de Dios, a cuenta con Dios, va a tomar la Santa Cena. De repente la persona
hizo algo, o sea, tiene un pecado activo, cualquier cosa que ofenda a Dios. El hecho de decir mentiras, el hecho de engañar, el hecho de murmurar, criticar, o sea, cualquier tipo de pecado, físico, todo. Hay diferentes formas de pecar. Entonces, si yo voy a tomar la Santa Cena en esa condición, sin primero no limpiarme, vamos a decirlo así, porque ya voy a tomar la Santa Cena, pero estoy contaminada, porque le abrí puerta al enemigo, porque pequé. Me puse a pelear con los hijos antes de venir. Entonces, antes de tomar la Santa Cena, y tomo unos minutos, se supone allí que el pastor da unos minutos, un momento para que las personas se pongan a cuenta con Dios, examinen allí su corazón y allí, y la persona se limpia. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Uno allí se pone a cuenta con Dios, el Señor allí nos perdona y ya la persona puede tomar la cena del Señor. Pero debe haber una limpieza. De inmediato cuando nosotros confesamos el pecado y allí ve nuestro corazón, el Señor ve nuestro corazón que nos estamos repitiendo, confesamos nuestro pecado, el Señor en ese momento nos limpia. Y claro, y también nosotros tenemos que procurar apartarnos del pecado. Apartarnos. Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, estamos viendo hoy en las congregaciones que es algo muy delicado y tengo que explicarlo por aquí, que no se está tomando en cuenta la condición de las personas al momento de tomar la Santa Cena. Ni se les está explicando bien. Hay personas que están en pecado activo y así, por falta de conocimiento, están tomando la Santa Cena. No se les explica nada y piensan que están haciendo bien, porque son hijos, hijas de Dios, porque van los 7 días de la semana a la iglesia, porque tienen tantos años en el Evangelio, y bueno, toman su Santa Cena así normal. Pero no se les está explicando lo del pecado y ponerse en cuenta, y lo que conlleva tomarse una Santa Cena indignamente, las consecuencias. Y aquí las establece. Dice que por eso que fíjense como dice el versículo, que por eso que hay muchos enfermos. O sea que eso es algo que se ve en la iglesia. Hay muchos enfermos porque se toman así la Santa Cena. A veces de repente nadie sabe en qué está envuelta la persona. Y la persona, por falta, que se yo, de conocimiento, o que no, y se toma su Santa Cena mejor. Y ahí ven que viene enfermedad a las personas quedan débiles. Y dice que muchos hasta duermen. O sea que personas han muerto por tomarse una Santa Cena, por tomarse la Santa Cena, sabrá tú en la condición que está. Que la condición debe ser así, tan terrible, que la persona hasta muere. Y yo no lo estoy diciendo, lo dice allí la palabra. Lo leímos allí. Eso es algo delicado. Entonces no se le está prestando la debida atención, lo delicado que es esto de la Santa Cena. Parece que ya no se le está prestando la atención adecuada. De repente personas lo hacen, dice la Biblia que mi pueblo perece, y ella se perece, muere, tipo peca, porque le faltó conocimiento. De repente una persona lo hace porque no tiene el conocimiento, pero la responsabilidad del pastor que está enseñando a ti es explicar bien eso, para que la persona diga, bueno, entonces, pues no puedo tomarla todavía porque yo estoy en este evangelio. Entonces allí hay que explicarle bien a la persona, al pueblo. Ya si la persona decide tomársela y sabe que no está en condición de hacerlo, ya eso es cuestión, ya Dios nos dio libre albedrío. Ya la persona tiene que saber las consecuencias que hay, que las personas se pueden enfermar, por eso también hay personas, familias, hijos enfermos y todas esas cosas, débiles, y hasta que han muerto por eso. Entonces esto es delicado. Entonces sigamos entonces nosotros. Me detuve ahí porque era de la cosa 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego.
hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia del fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, cuando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés. Aquí vemos, aquí vemos la obediencia, la sumisión de verdad del pueblo de Israel. Fíjense, donde la nube se detenía sobre el tabernáculo, ellos allí se detenían y estaban, acampaban. Todo el tiempo que la nube estaba allí sobre el tabernáculo, ellos se quedaban allí, no se movían para ninguna parte. Cuando veían que la nube se levantaba del tabernáculo, ellos venían y se levantaban. Y comenzaban el viaje. Y acampaban cuando la nube se paraba sobre el tabernáculo. O sea, vemos cómo ellos al pie de la letra, ellos estaban siendo allí, en ese momento sumisos, obedientes al Señor. Vemos como la presencia de Dios les acompañaba en todo momento. Ellos allí sumisos. Y eso es lo mismo que se espera hoy en día de nosotros. Vemos que el Señor está con nosotros. Vemos que la presencia del Señor nos acompaña las 24 horas del día. Recuerden que ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de su gloria. Con nosotros va el Señor, está el Señor. La palabra de Dios dice que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Y esa guía que tuvieron allí el pueblo de Israel, que fueron guiados por esa nube, día y noche, y fueron dirigidos por el Señor, y ellos allí se sometían, le decían. Igualito es hoy en día. La presencia de Dios está con nosotros. El Señor hoy en día habla, dirige, y tenemos palabra. Su palabra. Que cuando nosotros leemos la Escritura, leemos los mandamientos, lo que Él nos ha ordenado, lo que dice que hagamos y no hagamos, ahí nosotros tenemos que ser obedientes cuando Él nos ha dejado allí su ordenanza. Que Él nos ha mostrado qué hacer y qué no hacer. Las cosas que Él diga que hagamos, nosotros debemos hacerlo. Y cuando Él diga que no debemos hacer algo, no debemos hacerlo. Así era el pueblo de Israel. Ahí estamos leyendo. Ellos veían que la nube bajaba, se posaban en el tabernáculo, era que tenían que pararse. Ellos se paraban. Imagínense el pueblo revelado. Se paró allí la nube del tabernáculo, pero ellos no tienen ganas. No. No se van a quedar, van a seguir. No lo estamos viendo a un pueblo revelado, que se revela contra Dios o hace lo que quiere. Ahí no vemos eso. Que Jehová dirigía, así como el mismo Señor tiene que dirigir las congregaciones, la iglesia, el pueblo de Cristo, a nosotros en personal, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros tenemos que ser dirigidos por dar parte del Señor por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra. Y todas las indicaciones que Él da, nosotros debemos ser obedientes y sumisos a Él. Hacer algo cuando Él nos indica en su palabra que debemos hacer.
y dejar de hacer algo cuando Él nos indica su palabra, que dejemos de dejar de hacer. Si indica que nos tenemos que apartar de algo, tenemos que obedecer y dejar de apartarnos. Nosotros tenemos que llevar esa vida, caminar en obediencia al Señor, en obediencia a su palabra. Todo lo que a usted se le presenta, usted tiene que alinearlo a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Porque la boca de Dios es la palabra, la Biblia. Todo lo que ahí está escrito, ese es Dios mismo, la boca de Dios. Y ahí Dios nos enseña todo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, ahí está todo. Por eso que dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Yo no puedo tomar una decisión si primero no veo qué dice Dios, qué establece la Biblia, cuál es la instrucción de la palabra. Porque ese es Dios mismo. Pero cuando yo tomo una decisión sin mirar la Biblia, sin saber qué es lo que está escrito allí, sin saber lo que Dios me dice, está fea la cosa. Eso es desobediencia, eso es rebeldía. Porque yo no puedo revelarme a lo que la palabra de Dios dice. Es mi responsabilidad buscar ese conocimiento, saber lo que allí dice para no pecar contra Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y así como Dios, estamos viendo que estaba derramando la bendición de Dios. Porque cuando un pueblo, una persona se somete a Dios, a su palabra, en obediencia y hace todo tal cual como Dios manda, ahí hay bendición. Por eso es que se aman las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Cuando yo hago algo, pero la Biblia te establece otra cosa, yo hago lo contrario, ahí yo estoy pecando y viene sobre mis maldiciones. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Uno tiene que estar verificando, viendo qué me instruye Dios, qué me dice Dios en su palabra, porque todo tiene que estar alineado a la palabra. Todo lo que yo hablo, digo, hago, todo tiene que estar alineado a la palabra. Para no ofender a Dios, para no pecar contra Él. Y no permitir, porque si peco contra Él, las maldiciones entran. Recuerden, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por las consecuencias, las maldiciones por la desobediencia. Padre amado, mi Dios, tú eres bueno para siempre con misericordia, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, verdadero. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestro corazón. Padre, produzca fruto ciento por uno, se llama tu palabra en nuestro corazón, nuestro pecho de sangre, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.